Bienvenidos a Democradesgracia nuevamente. Hasta aquí hemos visto que lo que nos vendieron por democracia en realidad no es democracia. Entonces, desde ahí ya empieza mal la democracia. El segundo parámetro es que nos venden democracia al gusto de la ciudadanía, se puede decir. Hay capitalistas, hay comunistas, hay imperialistas y todo eso, socialistas, y todo eso pertenece a la democracia. Entonces, en el capítulo anterior vimos que la democracia está fundamentada. La democracia, que supuestamente es democracia, está fundamentada en tres pilares, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sabemos que la igualdad tampoco funciona por la cuestión de que todas las personas somos diferentes. Di el ejemplo de la escuela, que los estudiantes tienen igualdad de oportunidades en la escuela, pero no es justo para los más inteligentes ir al paso de los más lentos. El día de hoy nos vamos a acercar un poco a la paradoja de la libertad que nuestros padres, nuestros ancestros han luchado tanto para obtenerla. ¿Cuál es la paradoja detrás de la libertad? La libertad es buena hasta cierto punto, pero ¿dónde deja de ser libertad y empieza a ser libertinaje? Cuando hablamos de la libertad, tenemos que tocar a Alexis de Tocqueville, donde dice que es uno de los investigadores más importantes sobre la libertad. Él dice: no hay nada más maravilloso que el arte de ser libre, pero nada es más difícil de aprender que el uso de la libertad. Alexis de Tocqueville se enfrentó a una realidad bastante cruel cuando viajó a Norteamérica. Se dio cuenta que cuando viajó a Norteamérica, los negros que vivían en los estados norteños como Nueva York eran libres, pero eran muy pobres. Mientras tanto que los esclavos negros que vivían en el sur no eran libres, pero eran esclavos muy bien atendidos. Recordemos que los esclavos costaban dinero, así sus dueños los cuidaban mucho para que produzcan bien. Eran como una otra clase de ganado, pero vivían bien. Mientras que en los estados norteños los negros no tenían a veces ni qué comer. Esa fue la triste realidad que se encontró Tocqueville. Entonces, ¿la libertad es justa? ¿O qué hacer con la libertad? Él habla mucho sobre la libertad, así que vamos a tocar ciertos aspectos que él decía sobre la libertad. En esta imagen que estamos viendo actualmente, ¿tú piensas que estas personas son libres o han entrado en el libertinaje? Te explico mejor. Por ejemplo, eres libre de comer lo que quieras, pero como vemos en la ilustración, eres tan libre de comer lo que quieras que puedes hacer lo que está sucediendo en la ilustración. ¿Hasta qué punto debe de ser libre y dónde parte el libertinaje de comer en este caso? Otro ejemplo: Estados Unidos es considerado el país más libre de todo el mundo, pero cuando va a guerra con otros países, bombardea a otros países, ¿es eso libertad? ¿O Estados Unidos dejó de ser libre y empieza el libertinaje? No es libre, empieza a caer en la esclavitud de la guerra. Es un esclavo de la guerra Estados Unidos. Sin la guerra ya no puede existir. Entonces, ¿es su libertad o se esclavizó a sí mismo? Otro ejemplo: Coca-Cola sabe que la Coca-Cola es malo para las personas actúan en libertad cuando beben Coca-Cola, pero la Coca-Cola, sabiendo que enferma a las personas, ¿está actuando en libertad o está actuando en libertinaje? Igual con la compañía de McDonald's. Los gobiernos saben que la comida que sirve McDonald's causa muchas enfermedades a las personas. McDonald's lo sabe, aún así vende la comida. Entonces, ¿esta compañía está actuando en libertad de sus derechos o pasó a ser un libertinaje? Otro ejemplo: las compañías que fabrican armamento. Ellos saben que el armamento es para matar personas. Entonces, estas compañías de armamento
están actuando en libertad de sus derechos de fabricar armamento o pasaron a ser una compañía de libertinaje para matar personas. Los ejemplos siguen así. Todo se puede ver desde el punto de vista o libertad o libertinaje. Hay una brecha muy estrecha donde de pasar a la libertad al libertinaje. Por ejemplo, una persona puede comprar una arma para su propia defensa. Está en sus derechos, está en libertad de hacerlo. Pero una vez que mató a una persona, ¿está cumpliendo sus derechos o se metió al libertinaje de sus derechos? Los bancos, por ejemplo, el FMI, cuando presta dinero a un país, es libre de prestarle dinero. Pero cuando impone sus medidas económicas a ese país, está violando la libertad del otro. Entonces, el FMI en ese caso ya no es libre, entra en libertinaje, es libertino, por decirlo de alguna forma. En este caso de los bancos, podemos ver claramente cuándo termina la libertad y empieza el libertinaje. Entonces, podemos decir que la libertad termina cuando alguien empieza a pisotear la libertad de otro. Así, de este modo podemos decir que, por ejemplo, los Estados Unidos está pisoteando la libertad de Afganistán o de Irán. De este modo podemos decir que un gobierno pisotea la libertad de sus ciudadanos o de las empresas. De este modo podemos responder algunas de las preguntas de los problemas actuales. Por ejemplo, hay muchas mujeres que están defendiendo el aborto, quieren abortar. Eso les hace a ellas libres. Pero cuando ellas abortan ¿ese bebé es libre o la mamá pisoteó la libertad de ese bebé? Entonces, de este modo podemos ver que la mamá no está actuando en total libertad, no que una vez que aborta el bebé está entrando en libertinaje. Otro gran ejemplo son los medios de comunicación. Hay medios de comunicación, se puede decir capitalistas, y medios de comunicación socialistas. Los medios de comunicación capitalistas siempre van a apoyar al capitalismo, siempre van a hablar mal del socialismo. Y los medios de comunicación socialistas siempre van a hablar mal del capitalismo. Entonces, cuando los medios de comunicación toman una dirección, un tema, no son equilibrados, no son equitativos con lo que dicen, empiezan a adentrar en libertinaje de la comunicación. Aquí cabe recalcar que el libertinaje y la adicción o el vicio están relacionados entre sí. Recordemos que las personas que se drogan actúan de ese modo porque piensan que están actuando en total libertad y que tienen el derecho de drogarse cuando ellos quieran. En realidad han alcanzado el extremo del libertinaje, que es la adicción. Cuando una persona golpea a su esposa, cuando una esposa golpea a su esposo, o cuando los padres golpean a su hijo, también han entrado al extremo de la libertad, que es una adicción. Piensan que golpeándolo constantemente a una persona, esa persona va a cambiar. Entonces ha entrado en el libertinaje. Y si lo anterior es verdad, podemos decir que lo mismo sucede con las compañías. Por ejemplo, las compañías petroleras que han entrado en una adicción de seguir ganando dinero del petróleo, no pueden cambiar el suministro petrolero por un eléctrico. Su compañía se iría a la quiebra. En este sentido, también esa compañía de petróleo ha alcanzado el estado de libertinaje o de adicción a conseguir dinero del petróleo y no quiere dejar eso. Igual que la industria petrolera, la industria farmacéutica también se puede decir que ha adentrado
en un vicio, en una adicción, el extremo del libertinaje, al recibir beneficios económicos de los medicamentos que vende, y de este modo no puede dejar de vender sus medicamentos porque su empresa iría a la quiebra, y eso no puede suceder, inclusive si se antepone la salud de los ciudadanos. También quiero recordarles que Tocqueville, Alexis de Tocqueville, la primera vez que viajó a los Estados Unidos fue para estudiar las cárceles. Él no podía entender cómo los Estados Unidos, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, podían existir todavía las cárceles. Las cárceles no son situaciones libres. Entonces él viajó a los Estados Unidos para ver cómo trabajaba este sistema. Sin embargo, él sabía que a los que abusaban de esa libertad, a los que entraban en adicción, a los que entraban en libertinaje, se los tendría que castigar. Y hasta el día de hoy sucede esto. A los que entran al extremo de la libertad, o sea, al libertinaje más allá, empiezan a ser castigados. Si matan, si roban, si violan, si se drogan, todas estas personas entran en libertinaje, por lo general son castigadas. Si lo dicho anteriormente es verdad, que las personas que entran en libertinaje, en vicio, en adicción, que se alejan de la libertad, son castigadas, ¿eso quiere decir que las compañías que entran en libertinaje también son castigadas o no? Aquí el fallo de la democracia. Esto no está claro en la democracia. Esta es la situación por la que la democracia está fallando. Entonces, en caso de que se castigara a las corporaciones que están en libertinaje, que han entrado en adicción, que no hacen buen uso de la libertad, deberían ser castigadas, o en nombre de la libertad se las debería dejar actuar como siguen haciéndolo hoy en día. Entonces, hasta aquí podemos decir que cuando podemos compararlo con la serpiente, con el retrato de la serpiente que muerde su cola, siendo la punta de la cola el comunismo, la máxima expresión de igualdad, y siendo la cabeza el libertinaje, la máxima expresión de libertad, lo cual ninguno de los dos es conveniente, supongo, o no lo sé, tal vez sí. No tengo una opinión certera ni específica acerca de esto, simplemente es mi opinión. Bueno, amigos, hasta aquí este pensamiento medio bruto. Comenta debajo qué opinas de la libertad. ¿Está bien? ¿Está mal? La filosofía detrás de esto, de la libertad, de lo que he estado expresando en este video. Dejen tus comentarios, por favor. No olvides suscribirte y darle like.